bueno, hablaremos sobre conceptos básicos de la sexualidad o el sexo. Eh, lo primero que hablaremos es pues la definición tal cual del sexo. El sexo es un aspecto meramente biológico, fisiológico de las personas, o sea, es algo interno que sucede, no es algo como nosotros solemos referirnos tal cual lo usamos para referirnos al acto coital y esas cosas. No, sino que el sexo es una situación biológica meramente y pues no existe solamente un tipo de sexo, sino que existe, o dos más bien, sino que existen una infinidad. Eh, Imaginemos como una línea del tiempo, de que en un punto y otro punto y existe una línea en medio. En un punto, en una esquina, vamos a encontrar lo que es el género o el sexo masculino, y en la otra vamos a encontrar lo que es el sexo femenino. Y en medio, en esa línea, existen como muchas variaciones más que aún mucha gente no conoce referente a lo del sexo. Y estas variaciones dependen mucho de aspectos fisiológicos de nosotros. Estos aspectos fisiológicos que como que determinan el sexo que vamos a hacer son varias, empezando por la cromosómica, después pasamos a la génica, posterior a la gonadal, luego a la hormonal, por último pasamos, bueno, ya casi el último pasamos a los ospis, que son los órganos sexuales pélvicos internos, y después a los ospes, que son los órganos sexuales pélvicos externos, y por último está una cuestión más cerebral. En primera instancia pues está la cromosómica. En la cromosómica pues definimos esta parte de pues, si somos XX o XY, y cómo estas combinaciones pues van a definir el primer aspecto del sexo, no el sexo en su totalidad, sino el primer aspecto de este. Y en segunda instancia tenemos la génica. Esta génica es como esta parte de la genética que nosotros vamos a desarrollar, los genes que nosotros desarrollamos, que se convierten, que vienen siendo como los cromosomas, por así decirlo. Y me salté una, es la gónada. La gonadal, es sobre cuál gónada vamos a generar nosotros, si femenina o masculina, que vienen siendo los ovarios y los testículos. Nada más, no vamos a incluir algún otro aspecto, sino que simplemente si tenemos ovarios o testículos. Eh, Después de eso viene la hormonal, que ahí es donde va ligado con la gonadal, porque ahora sí hablamos sobre cuál es la hormona que va a generar nuestro gonada o nuestras gónadas. O sea, si es un testículo, por ejemplo, pues va a empezar a producir lo que conocemos como testosterona, y así sucesivamente, ¿no? Que aquí es donde se define pues el tipo de hormona que se crea, ¿no? Después pasamos a un aspecto un poquito más como conocido, que sabíamos que definía un poco más nuestro sexo, que son los ospis y los ospes. Hablando primero de los ospis, que son los internos, que son los órganos sexuales pélvicos internos. En vemos un poquito más sobre como lo que está dentro, literalmente como escuchamos es interno, o sea, es lo que hay dentro de nosotros. Aquí hay un aspecto importante, que son los conductos de Müller. Ambos, independientemente de cómo nazcamos, creamos o nacemos con esos conductos de Müller. Pero lo que hace la diferencia entre uno y otro, que te explicaré, es que la mujer se queda con los conductos de Müller, o sea, los como salen originalmente, y bueno, crea otras cosas como el útero, lo que conocemos, ya sabemos que tenemos dentro de nosotras, ¿no? Las trompas, etcétera, ¿no? Eh, pero la diferencia con los hombres es que los hombres crean la testosterona, una proteína y un inhibidor de los conductos de Müller, que hacen que estos se conviertan en lo que conocemos como los conductos de Wolff. Los conductos de Wolff, que es la diferencia en este aspecto entre un masculino y un femenino. Y bueno, los hombres tenemos estos conductos de Wolff, y tienen otras cosas como pues son lo que son los
la, la vesícula y los conductos deferentes también, internamente hablando. Posterior a eso, pues ya tenemos estos aspectos externos que al rato van a ser, los vamos a volver a mencionar, que son los OSPEs o los órganos pélvicos, no, órganos sexuales pélvicos externos. Estos OSPEs se definen, estos sí los podemos ver y son un poquito más conocidos, y digamos que estructuralmente son parecidos. Por ejemplo, el hombre tiene lo que conocemos como el glande del pene y la mujer tiene el glande del clítoris, ¿sí? Que digamos que tienen, si no mal recuerdo, como la misma función, por así decirlo, en ambas partes. Después están, pues, en la mujer los labios menores, los labios mayores, y en los hombres está el rafé y el escroto. Sí. Y estos dos como que también son aspectos que definen o que contribuyen al definir el sexo que vamos a hacer. Y por último está el aspecto cerebral, que bueno, en esta parte creo que viene un poquito más como si existe algún problema, no deformación, pero sí algún, como el desarrollo del cuerpo calloso, del cerebro, etcétera. Entonces aquí ya hablamos un poquito de aspectos un poquito más eh, como cerebrales, ya no tanto hormonales, o sí, de situaciones hormonales, sino un poquito más de situaciones cerebrales, pero sin caer en lo que es la percepción. Porque cuando hablamos de la percepción, entonces ahora sí pasamos a los que son los siguientes términos que vamos a hablar. Primeramente vamos a hablar del sexo de asignación, que como su nombre lo dice, es el sexo que se nos asigna. Esto normalmente se nos asigna al nacer y va muy ligado, muy referente, muy orientado más bien a lo que ven, literalmente. El que aquí entran otra vez los hospes, que es como, veo que tiene, no sé, un pene, pues es hombre, ¿no? Es masculino. Veo que tiene un clítoris, veo que tiene una vulva, entonces es un género femenino. Pero esto es algo que no depende de nosotros, sino que es algo un poquito más que alguien más nos asigna a nosotros al nacer, o sí, al nacer, al existir como tal, ¿no? Después tenemos lo que es la identidad de género. Aquí, como su nombre lo dice, igual que el anterior, es como nosotros nos identificamos. Si no mal recuerdo, Álvaro Gallú mencionaba mucho que esto dependía mucho de situaciones como de percepción, de emoción, el cómo nosotros nos íbamos a identificar, o sea, como que, qué género íbamos a identificarnos como individuos. Y aquí ya es una cuestión meramente de nosotros, ya no es que alguien nos vio y nos dijo, es tal, ¿no? Ahora, también está lo que conocemos como el rol de género. Este rol de género es como lo que nosotros tenemos que cumplir, como lo que la sociedad nos determina que nosotros tenemos que cumplir, o las funciones que nosotros tenemos que cumplir con la sociedad, según lo que ellos determinan necesitan de nosotros como individuos, ¿sí? Entonces, en este aspecto no es tanto como una elección, sino como algo que tenemos que dar como, no quiero decir como un pago, pero sí es como lo que la sociedad determina que nosotros, que necesita de nosotros, como las funciones o los roles que tenemos que cumplir. Y por último está lo que son los estereotipos de género o estereotipos de rol, algo así se llaman. Estos, como lo dice, pues son estos estereotipos que es un poquito más social o están socializados, depende mucho de las culturas en las que vivamos, la cultura en la que nos desarrollemos, como el estereotipo que se va a pedir según nosotros, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando vemos una mujer, ¿no? ¿Qué esperamos que una mujer sea? Pues que vista de rosa, que se arregle, que se maquille, que se pinte las uñas, que ande en tacones, que use faldas, ¿no? Y un hombre, pues, ande de azul o colores oscuros, que
que tenga barba, a lo mejor las mujeres en ese aspecto no, pero los hombres sí. El cómo se vista, que use pantalones, que no use otro tipo de vestimenta, que no sea como lo que se espera que ellos utilicen o que ellos se usen. ¿Me explico? Y bueno, existe, como ya definimos todos estos aspectos, pues obviamente entendemos que no puede existir como un punto A y un punto B, sino que existe un montón de opciones o de diferentes tipos de sexo entre todo el continuo, ya que pues si en alguno de estos aspectos no sigue como esta línea de que todo es según el género masculino y todo es como según el género femenino, o sea, si existe algún determinante, hablando de un aspecto biológico, que no que se vea como afectado o que se vea diferente, no sé, suponiendo que es un hombre en su totalidad, casi en su totalidad en todos los demás aspectos, pero al momento de nacer, no sé, su gonadal no fue masculino, sino que fue femenino y no tiene testículos, pero tiene ovarios, pero todos los demás aspectos, entonces entra en otro punto del continuo que no es ni un punto A ni un punto B. Entonces, sobre eso es lo que habla o son como los conceptos básicos que es importante saber referente a lo que es el tema de salud sexual.